Pactos, tabernáculos, mediador, terrenal y celestial. En esta noche vamos a estar compartiendo del libro de Hebreo, vamos a estar continuando con este estudio, vamos a estar viendo el capítulo 9, del verso 1 al 22, como continuidad de esto que venimos estudiando. Y vamos a estar leyendo primeramente del verso 1 al 5. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual contenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor del libro de Hebreo está relatando las partes primeramente de este tabernáculo. Primeramente hace referencia a este tabernáculo terrenal. Este tabernáculo que era imagen del que había visto en el cielo, del que se le había mostrado, pero era hecho por manos de hombre. Este primer pacto del cual habla, que Dios hizo con los hombres, porque es un superior hacia uno inferior, Dios hizo con los hombres. En este primer pacto no hacía perfecto a nadie. En cuanto a conciencia, no hacía perfecto a nadie. Y este pacto era ya en sus principios ya definido como temporal. Era para el tiempo presente, como dice el autor, hecho por manos de hombre. Dice que en la primera parte de este santuario terrenal estaba el lugar santo, que allí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esto está definiendo lo que sí era el mobiliario en sí, lo que conformaba parte de lo que es este tabernáculo. En el segundo velo, en la segunda parte, había el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el incensario de oro, estaba el arca del pacto, también de oro, y un lugar, una urna, dice, donde estaba el maná, estaba la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y sobre todo esto estaban los querubines que cubrían toda la parte del propiciatorio. Aquí nos está describiendo el verso 1 al 5 cómo era físicamente este lugar que estaba dedicado al culto a Dios, que era el tabernáculo y que formaba parte de este primer pacto. Avanzamos un poquito más del verso 6 al 10 y nos dice lo siguiente: y así dispuestos estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, en esta primera parte. Pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Estando la primera parte en pie, significaba que no se había abierto un camino de acceso directo hacia el lugar santísimo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, para este tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a nadie, en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Acá habla con claridad ya no del mobiliario, sino de quienes entraban, de los hombres en este caso, que la primera parte, el lugar santo, entraba el sacerdote cada vez que él ofrecía culto. Él llegaba hasta este lugar y él permanecía en cada uno de sus cultos a este lugar.
Pero, como vimos, este lugar no hacía perfecto a nadie. Él tenía que hacerlo cada culto, cada vez tenía que estarlo renovando. Y después nos habla acá de la segunda parte, ya del 13 al 14, de este nuevo pacto. Y dice: pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este era el pacto definitivo del cual nos hace notar el autor de Hebreo. Es el pacto definitivo que tiene más perfecto este tabernáculo, es de eterna redención. Ya no es del tiempo presente, es del tiempo venidero, es eterno, hecho no por manos de hombre, hecho no por esta creación. Cristo, este sumo sacerdote, entró una vez y para siempre. Ahora vamos viendo un poquito más, ya luego de haber definido lo que es el tabernáculo, lo que son los dos pactos y quienes participaban de esto, la acción que ejercía estos pactos y en este tabernáculo. Versículos 13 y 14. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más esta sangre que era derramada de animales, de becerros, que era ofrecida en sacrificio, con el cual era rociado el lugar del tabernáculo y cada parte de las que se usaban en este momento y aún el pueblo mismo, cuanto más la sangre de Cristo, la sangre sin mancha limpiará de conciencia de obras muertas, básicamente las obras que conforman la ley, las obras que no hacían santo a nadie, las obras muertas que les llama así en este tiempo. De esta manera, limpios de conciencia, ya a través de este sacrificio de Jesucristo, libre de esta conciencia de obras muertas, poder servir al Dios vivo, servir al Dios eterno, ya limpio, ya perfecto. Avanzamos un poquito más y ya hablamos de este mediador del nuevo pacto. 15 al 22. Y dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, un pacto diferente, para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto si el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Este mediador del nuevo pacto fue justamente Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Pero ¿qué es lo importante esto? Aparte de que bajo de este primer pacto entra una promesa de herencia. La promesa de herencia eterna para quienes están incorporados en este nuevo pacto. Y es por eso que es necesario, al haber una herencia, la muerte del testador, la muerte de quien hace el testamento. Entonces, como testamento se exige la muerte del testador. Ambos pactos fueron instituidos con sangre. Era necesario la sangre para que confirmara este pacto. Y esta sangre derramada de Jesucristo fue una vez y para siempre. En el primer pacto, sangre que Dios había mandado. Recordemos que este pacto de Dios hacia los hombres era una ordenanza según la ley, pero era necesario
para la remisión de pecados, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Sin sangre no hay limpieza y no hay redención ni remisión de pecados. Podemos avanzar un poquito más, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí con toda claridad nos muestra primeramente el paralelismo entre uno y otro pacto, entre uno y otro mediador, entre uno y otro tabernáculo, uno de la tierra hecho por los hombres, uno que tenía límite, que tenía vencimiento, y el otro celestial, sellado con la sangre de Jesucristo y la implicancia y las consecuencias a partir de él. Ahora, teniendo este pacto, teniendo esta seguridad, teniendo este nuevo pacto ya confirmado, sellado en la sangre, es que podemos acceder libremente al trono de la gracia. Es que con toda libertad podemos servir a nuestro Señor, ya no por la ley que nos obliga a cumplir todos los mandamientos, sino con la libertad de la gracia que Dios nos da, con la libertad que trae este nuevo pacto para servirle, para volver a la palabra de Dios, al tiempo con Dios, a la oración y a su servicio. Este es el tiempo en el cual, siendo acreedores de este nuevo pacto, de este mejor pacto, de este pacto hecho con la sangre de Jesucristo, que entró al lugar santísimo de una vez y para siempre, con corazones agradecidos, podamos servir a nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga para poder ser de bendición a otros, siendo herederos de este nuevo pacto, de este pacto firmado con la sangre de Jesucristo, que entró una vez y para siempre en ese lugar santísimo. Que Dios nos bendiga.